El proceso de paz que vivimos en Colombia con las FARC, que creo que es de los hechos más importantes que se han vivido en los últimos, no sé si 50 o en el último siglo en Colombia, Sí. algo que fue fundamental. Sí. Yo creo que lastimosamente nuestros líderes a todo nivel, o unos más que otros, no entendieron lo que significaba esa construcción de la paz, que era que todos pusiéramos un ladrillo para poder reconstruir esa casa que es Colombia. En Colombia, discutir es fácil. Escuchar, en cambio, exige algo más: tiempo, apertura y, sobre todo, voluntad. Este café cruzado nace justamente de ahí, de sentar a dos orillas distintas en una misma mesa. No para que se convenzan, sino para que se entiendan. Porque en un país atravesado por las diferencias, conversar bien ya es en sí mismo un acto poderoso. Hoy con Piedad Bonet y Jesús Abad Colorado. Hola, Jesús. Bueno, aquí pongo mis manos en las tuyas. Bueno, Muy feliz no. de encontrarnos. Ningunas manos encima. O sea, las tuyas encima y las mías también. Bonito. Bueno, nada, como estás viendo esta cosa tremenda, que no es solo en Colombia, sino en el mundo, esta polarización. ¿Y qué piensas? ¿Es más grave la polarización o es más grave que ahora como que no nos oímos los unos a los otros? ¿O es la misma cosa? No, yo sí creo, Piedad, a mis 59 años, yo creo que estamos viviendo un clima bastante intenso. Creo que las redes sociales ayudan mucho. A mí a veces me preguntan si hoy es peor que hace 25 años. Y yo le digo a la gente, depende. Hoy hay mucho menos víctimas o muertos y desplazados que en el año 2000, que estábamos viviendo una situación muy caótica. ¿Y que en los años 50 o no? No sé, porque, digamos, tendría que ser a partir de esas lecturas. Creo que en los años 50, claro, pasaron cosas terribles como la muerte de mis abuelos. Pero esa violencia. Pues. Esa violencia de mediados del siglo pasado que no quisiéramos repetir, que crecimos escuchando esas historias. Cuando te digo lo de hace 25 años, yo le digo a la gente, hoy de pronto el volumen de muertos es menos y de desplazamientos, pero hoy la situación, y lo digo como periodista, es que hoy cualquier hecho se multiplica mucho más rápido, pero sí te diría que como periodista yo hoy tengo mucho más riesgos de ir a los territorios a trabajar y documentar que hace 20 o 25 años, porque la violencia hoy hay mucho más lumpen y cambiaron esos objetivos que ejercían los grupos violentos en el territorio. Pues digamos que a mí esa parte sí me preocupa mucho más, y lo que hemos visto en el último mes con el asesinato en Briceño, Antioquia, tú y yo que somos antioqueños, de un joven periodista como Mateo Pérez Rueda el pasado 5 o 6 de mayo, o lo que sucedió el fin de semana en Cúcuta con Cristian Herrera, un periodista veterano asesinado, que era víctima de amenazas y que estaba en constante riesgo. Ese asesinato nos habla, obviamente, de esos pasos que estamos dando un poco y donde uno siente que la violencia ejercida también por dirigentes políticos a través de las redes sociales, desnaturalizando al otro, tengo miedo por lo que pueda continuar acá si quienes lideran este país no tienen sensatez y madurez para entender lo que se puede desencadenar. Sí, más allá de los territorios que nos afecta tanto esa violencia, bueno, también vemos el estilo que está predominando en estas elecciones y los lenguajes. A mí me impresiona mucho lo del lenguaje y creo que el lenguaje se ha degradado muchísimo. Lo han degradado las mismas redes, y cuando tú tienes que expresar
unas ideas en tiempo récord, que es lo que nos viene pasando, ¿cierto? Hay como una pauperización del lenguaje y necesariamente como una visión del mundo en blanco y negro, una simplificación de la realidad, porque el lenguaje también está simplificado, ¿sí? Y hay que mirar que ya no se respeta el lenguaje tampoco ni en las grandes instancias, y que uno puede ver un presidente de la República que no puede escribir una carta, una frase con sujeto, verbo y predicado, sino no hay la lógica del lenguaje y el poder metafórico del lenguaje está llevado como a unos niveles muy básicos, ¿no te parece? Eso que me estás diciendo, Piedad, para mí es muy importante. Y te lo digo porque cuando figuras presidenciales o quienes aspiran a la presidencia, ante el auge, digamos, de todo esto que significan los influencers y las redes sociales, y uno dice como periodista, como reportero gráfico, y es como levantando la mano para decir, es basta, no más. Porque esa pauperización del lenguaje que utilizan personas en el poder y otros que buscan destripar al otro y que pierde uno, digamos, como su condición de humanidad y de sujeto con derechos y con deberes en una sociedad como la nuestra, pero que le ponen atención es a los influencers por lo que arrastran detrás desde esas emociones que a veces hablan con una banalidad. Personas que no han caminado el país como la hemos caminado los periodistas, que hemos visto no solamente la belleza de un territorio como el nuestro, sino que hemos estado frente al dolor de los demás, que nos hemos puesto en los zapatos, que hemos aguantado sed y que hemos abrazado a veces solidariamente a tantas personas en Colombia. Y ahí es donde está, digamos, esa fotografía que nos dibuja o la palabra para decir lo que sucede. Y hoy, a veces personas desde la comodidad de una ciudad y con un celular terminan siendo las personas que mueven los sentimientos y los odios, sí, y que empiezan a influir. ¿Dónde se quedó la palabra? Y te lo diría porque ese ejercicio, Piedad, que has jugado desde la literatura, desde el poema, desde esa mujer que obviamente viene de un territorio como Amalfi, que llega a una ciudad como estas y que educa y que enseña, pero que a la par reflexiona, que es lo que yo trato de hacer desde el periodismo y la fotografía, pero es todo lo que podemos aportarle a estas nuevas generaciones. Y es ahí donde me es grato estar aquí contigo, porque ¿cuál es ese papel que tenemos que seguir jugando? ¿Convertirnos en influencer o seguir siendo esa pausa para que nos miremos en los ojos del otro como un prójimo, como un hermano? Sí, ahí tendríamos que preguntarnos qué está pasando con la educación, ¿o no, Jesús? Porque nosotros como artistas, o sea, tú como fotógrafo, yo como escritora, nos preguntamos, creo, hasta dónde alcanza lo que hacemos a modificar esta sociedad, ¿sí? Yo he descubierto que a través de lo pequeño, de lo íntimo y de lo cotidiano, puedo mover no solo las emociones, sino las reflexiones de los lectores. Te digo que he comprobado eso por lo que me dicen mis lectores, que son adolescentes, que son muchachos universitarios, que son amas de casa, ¿sí? Más mujeres que hombres, porque creo que las mujeres estamos leyendo mucho más, ¿sí? Y estamos como más alerta de ese mundo que nos fue vedado durante tanto tiempo, ¿sí? Pero también pienso que esas son
que la tarea de la educación es a largo plazo. Es decir, que nadie puede esperar transformar un país de un momento a otro pensando que el arte hace eso mágicamente. Y es que en la escuela, si el muchacho le enseñan a pensar, a tener pensamiento complejo, a dudar, a leer, a concentrarse, que es una cosa que se perdió, el poder de la concentración, ¿sí? A dibujar, a oír música. Yo me pregunto, ¿qué tanto de eso está pasando en la educación en Colombia? No lo sé, pero me lo pregunto como un poco angustiada. ¿Por qué, Jesús? Porque las personas que nos gobiernan a veces ponen los énfasis ahí, pero uno no ve que tengan proyectos verdaderamente afincados en la educación y que tengan un concepto de educación particular, sino que piensan que haciendo más universidades, o sea, edificios por todo el territorio, con eso estamos ampliando la educación superior. Pero no se piensa en la educación infantil, que aquí Colombia se ha ocupado de eso, pero creo que ahora no con el mismo énfasis. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, yo quería hacer, Piedad, como un planteamiento sobre esto, que cuando me dices los procesos de educación, y es el proceso de paz que vivimos en Colombia con las FARC, que creo que es de los hechos más importantes que se han vivido en los últimos, no sé si 50 o en el último siglo en Colombia. Sí. Algo que fue fundamental. Sí. Yo creo que lastimosamente nuestros líderes a todo nivel, o unos más que otros, no entendieron lo que significaba esa construcción de la paz, que era que todos pusiéramos un ladrillo para poder reconstruir esa casa que es Colombia. Yo lo tengo en fotografías y es el ejemplo de un municipio como Granada, tomada en cuestión de un mes, en el año 2000, en noviembre, por paramilitares, en diciembre por la guerrilla de las FARC, y entre ambos matar a decenas de personas, destruir. Pero unos meses después yo vi a hombres y mujeres, niños y niñas con ladrillos al hombro para reconstruir ese municipio. Lo que hoy está sucediendo en el país, y claro, no es objeto de discusión, o sea, gracias a los acuerdos de paz, hoy se están encontrando en las montañas de Colombia decenas y decenas de desaparecidos. Y eso se está logrando a través de esa estructura que quedó de los acuerdos de paz. O sea, tuvimos la Comisión de la Verdad, liderada por el padre Francisco de Rus y por un equipo muy bello. La unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Y en los últimos días, porque yo he sido testigo de eso, es el trabajo que está haciendo la JEP. Sí. Que muchos firmantes del acuerdo de paz hoy pidan perdón por esos reclutamientos de menores de edad en muchos lugares, la destrucción que hicieron. Supimos sobre quienes asesinaron a Álvaro Gómez Hurtado. Han pedido perdón por haber hecho del secuestro un negocio vulgar que degradó esta guerra en Colombia, y una respuesta también brutal de los paramilitares aliados de la fuerza pública. Te digo, hace mes y medio en Urabá estuve viendo a 10 militares narrar ante dos magistrados de la JEP cómo cometieron la masacre de San José de Apartadó, en donde junto a paramilitares del bloque Héroes de Tolobá mataron 2 familias, y dentro de esas 2 familias habían 3 menores de 11 años. Y saber que las familias estaban escuchando de viva voz esto, y que hubiera de alguna forma un perdón. Los campesinos de San José de Apartadó, eso sucedió el 23 y 24 de abril, llevaron cacao, aguacate, caña y lo que ellos siembran. Y al final, un coronel de apellido Espinosa
le dijo a esos campesinos si le regalaban uno de esos aguacates, porque él lo iba a sembrar en la casa de su familia como testimonio de lo que siembran nuestros campesinos, quienes han sido los perdedores de todas las violencias. Y es ahí donde un poco nos encontramos hoy ante el riesgo de eso que obviamente la paz no significó el silencio de los fusiles, y donde no entendimos que esos procesos de educación es para que no nos sigamos matando y para que nuestra dirigencia entienda que la corrupción que se vive aquí con sus grupos políticos y económicos es el origen y cuna de esa violencia que se repite en el territorio. Absolutamente. Ya entiendo que tú defenderías la JEP a todo trance, lo mismo que yo. O sea, yo me pregunto si caemos en un gobierno que quiere destruir la JEP, porque algunos de los candidatos, ¿sí?, incluida Paloma Valencia, que perdió, ¿no?, entre sus proyectos estaba terminar la JEP, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría hablar ahí también es de el poder de la palabra y también lo terrible del silencio. Sí, porque durante mucho tiempo, o mejor dicho, siempre hay unas cosas que se callan y a las que se tiene mucho miedo de nombrar. Pero de pronto esa palabra, eso que tú estabas diciendo de la confesión de unos criminales que además lloran y se arrepienten aparentemente, genuinamente, unos no, unos creo que están detrás de conseguir prebendas, ¿no es cierto? Algunos sobre todo de los altos mandos, ¿no? Pero yo he visto esas confesiones, ¿no?, de gente tremendamente conmovida, y he visto también los abrazos con las víctimas también profundamente conmovidas y adoloridas, pero siendo capaces de perdonar. Pero hay otra cosa que me parece muy interesante, y es que no hay necesidad de perdonar. Es decir, el hecho de oír, de reconciliarse con la verdad. Y ahí te quiero preguntar una cosa, y es, ¿cómo ves tú que estamos manejando en esta época el concepto de verdad? Le preguntas al fotógrafo y periodista que ha documentado, sí, la verdad, digamos, esa verdad como la del espejo roto. Ahí hay una fotografía que hice algún día en una trinchera, en un pueblo en el que murieron 23 militares en una base, y al lado de la trinchera encontré un espejo rodeado de balas en Jurado Chocó. Y te digo que lo que he hecho siempre como periodista es, claro, ayudar a juntar esos fragmentos del espejo roto, porque obviamente frente a una verdad depende quién la cuente y cómo la cuente. Para entender, claro, yo no puedo justificar. Recuerdo a Rito Alejo del Río, el general de la Brigada 17, muy de la mano con los paramilitares en toda la región de Urabá, cuando luego fue candidato en el 2006, había una frase donde él rechazaba la homosexualidad, el aborto, y al final decía, bendita la nación que obedece a Dios. Y eso que se puede dar aquí y que se puede dar en otros contextos del mundo, donde en nombre de una religión o de un Dios se aniquila al otro. Así es. Pero al frente, digamos al otro extremo, y hablando de Colombia, cuando se justificó el reclutamiento, muchas veces forzado, cuando se justificó la desaparición o el secuestro para lograr unas causas y todo eso, por eso siempre le digo a la gente, yo aprendí a ver con el ojo izquierdo, y no lo digo desde un punto de vista ideológico,
sino desde los sentimientos. Y por eso a veces cuando a mí me preguntan, yo nunca he estado matriculado en ningún partido, porque yo prefiero pertenecer, cuando tú decías ahora, Piedad, y es frente a esa mirada que le puede dar nuestras mujeres, que han sido las grandes perdedoras de todos los conflictos, y aquí y en contextos universales, pero es la capacidad de la palabra, de la poesía. Y yo me nutro, digamos, de eso que bien puedes hacer también, porque es como juntar la estética y la ética para poder generar una reflexión en la otra persona, generar unas emociones en donde haya empatía, no odio, sed de venganza, porque claro, esas imágenes, de acuerdo a como yo las haga, claro, las imágenes son subjetivas, y en eso tiene que haber una curaduría desde la misma mirada, porque ¿qué puede transmitir más piedad? ¿Qué puede transmitir más, por ejemplo, frente a un hecho como el que sucedió en Bojayá? Porque ahí entraríamos es la profundidad que juega la palabra o la imagen y la palabra para lograr un objetivo. Y lo digo es ver lo que ocasionó una bomba tirada por la guerrilla de las FARC contra los paramilitares que cae al interior de la iglesia, y ver ese escenario de la tragedia, pero contarlo a partir del Cristo mutilado. Y yo te pregunto a ti, y es, en ese sentido, ¿la palabra o la imagen para generar una reflexión, o ambas juntas? Pues no se pueden excluir, o sea, no podemos decir ni es mejor la imagen ni es mejor la palabra, ¿sí? Dicen que una imagen es más potente que 1000 palabras, pero lo que pasa es que son lenguajes completamente diferentes, ¿no? La palabra va a un lugar que necesita otro ritmo, como, ¿cierto? Tú ves y tienes un impacto inmediato y un montón de relaciones que haces. La palabra necesita pasar por un proceso, ¿sí? Que creo que tiene mucho que ver con la conciencia del que está leyendo y con la experiencia del que está leyendo. Entonces, eso cae en un lugar y se procesa de una manera muy particular en cada uno, ¿sí? Pero tiene la virtud de lo que estabas diciendo, de transformar el individuo, pero transformar la colectividad. ¿Por qué? Porque ahí aparece la empatía. No hay literatura que esté al margen de la empatía. O sea, lo que un escritor hace es interesarse por quién es el otro y sobre todo por ver la complejidad de la relación entre los seres humanos, ¿no? Que es exactamente lo contrario de lo que está haciendo la política, ¿no? Que es reductora. Entonces la política como que lo que está haciendo es llevándonos a un nivel de simplicidad, ¿sí? Que es lo que hace que haya esta confrontación brutal, ¿sí? Y que no haya matices. Yo creo que lo peor de la conversación política es que no tiene matices. ¿Y qué pasa, Jesús? Que a los candidatos que sí tienen matices, no los acepta la ciudadanía. Y nosotros tenemos ejemplos muy tristes de hombres que podrían haber gobernado este país con pensamiento complejo, como Carlos Gaviria, por ejemplo, o como, por ejemplo, de la Calle, ¿sí? Personas con experiencia, sabiduría, compromiso y sobre todo moderación, que no eran personas fanáticas, recalcitrantes, y este país no supo verlo. Y eso a mí me duele mucho y creo que tiene que ver
con el instante tan crispado que estamos viviendo. Le dimos paso a personas que están en los extremos. Yo, digamos, frente a eso que planteas a veces los fotógrafos, yo les digo, una imagen no vale más que 1000 palabras. Obviamente sé el poder que tiene una fotografía, pero en contextos como los nuestros y sobre todo cuando hablo desde el conflicto, esas fotografías tienen que ir acompañadas de ese relato para poder contarle a este país quién es el que está al frente y qué es lo que está pasando. Pero estoy de acuerdo en que, a ver, por la formación también mía, y cuando digo la formación es, nosotros terminamos siendo una sumatoria de memorias. Yo no viví lo que vivieron mis padres y mis hermanos mayores, pero crecí con todas esas historias. Por eso ese ejercicio que hago desde el reporterismo gráfico, de caminar al lado de la gente y de darle rostro y nombre a las personas, es entender que así como mi familia algún día llegó con unas gallinas a Medellín huyendo de la violencia, yo he visto eso en nuestro país y lo que quisiera es que nuestra clase dirigente, casi que yo a veces quisiera cogerlos de la mano y meterlos en un libro, en una exposición o llevármelos a territorio, porque es que hablan del país muchas veces como si no lo conocieran. Algunos a veces añoran vivir en el exterior y tranquilamente vienen a jugar en un proceso electoral y si no ganan, no importa, Se devuelve. porque se pueden devolver porque viven cómodamente. Obviamente yo con esto o con esta conversación, Piedad, no te estoy diciendo por quién hay que votar, pero sí quisiera que en nuestro país eligiéramos a personas que tuvieran la capacidad de ponerse en la piel y en los zapatos de esos que viven un poquito en los territorios y que han sido los marginados de lo que puede tener la gente en las ciudades principales. Y obviamente entiendo que nuestra clase dirigente a veces no está preparada. Obviamente hay excepciones, pero te decía que quisiera a cada uno de ellos decirle, y es, vamos a caminar nuestro país, pero hoy la situación, como te decía, está muy complicada y lastimosamente el lenguaje que se utiliza todavía para ver en el otro al paramilitar y al narco y al corrupto, y al otro lado estar viendo al guerrillero y al comunista. Yo digo es, ¿cuál es el punto medio donde podemos mirarnos en el rostro del otro Y para encontrarnos. que nos encontremos? Y ahí es donde lo que te planteaba ahora es, el proceso de paz pudo haber sido ese punto medio para emprender esa construcción de la paz que no se logra seguramente con una generación, pero donde se necesita, digamos, la sensatez, la humanidad de personas que puedan entender que esa mezquindad y esa humillación con la que aquí se ha mirado a la gente que vive en la periferia de la ciudad y del campo y que los periodistas hemos documentado, que queremos seguir caminando, pero obviamente hoy hay mucha dificultad para que los periodistas caminemos. El ejemplo que te ponía ahora de Cúcuta o con Cristian Herrera o con Mateo Pérez en Briceño es muy dolorosa y por eso le reclamaría a la gente y es, sé que las redes hoy mueven sentimientos, pero no desde la vulgaridad y no desde la banalidad del otro. Estuvo maravillosa esta conversación, pero nos faltaría media vida para que siguiéramos hablando de estas cosas. Muchas gracias, Jesús, por esa experiencia tuya y por esa entrega a ese oficio que tienes. No, Piedad, yo solo quisiera hacerte, digamos, una reflexión también frente a eso que pasa y que no se ve.
cuando se oculta el rostro, cuando se oculta el cuerpo de otro ser humano, y pienso tantos desaparecidos que tenemos en Colombia, a veces pasó en las goteras de la ciudad a nuestro lado, y me quiero referir a lo sucedido en Medellín, en La Escombrera. Ese proceso que está llevando a cabo la Justicia Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, en esa montaña ahí en la Comuna 13, que fue al lado de los mismos barrios donde yo crecí. Eso que se está develando, esa luz que da encontrar algunos cuerpos que fueron llevados allí por paramilitares con complicidad de la fuerza pública, pero que en otros momentos también fueron personas enterradas en esas montañas por las milicias de la guerrilla. Yo creo que es una forma de hacernos entender que lo que pasó no fue solamente allá en lugares apartados, sino al lado de nuestras ciudades, pero que muchas veces nos tapamos los ojos para no ver. Exacto. Y no escuchar y no decir lo que estaba sucediendo, y que quienes lo quisieron decir muchas veces fueron silenciados.